La educación es la mejor medicina ante cualquier padecimiento y esto no es diferente cuando hablamos acerca de diabetes, específicamente cuando sabemos que 1 de cada 10 personas en el mundo padece esta enfermedad y de cada 2 personas que la padecen, 1 no lo sabe. Ese día hablaremos acerca de acceso a los cuidados y educación en diabetes. ¿Y quién mejor para responder nuestras preguntas que el doctor Carlos Chávez y González, diabetólogo de Grupo CCM? Doctor Chávez, ¿quiénes son los protagonistas en brindar educación a las personas con diabetes? Bueno, la pregunta es interesante. La verdad que siempre se ha dicho de que la diabetes, la educación en diabetes es precisamente el tratamiento mismo. Entonces, en este caso de la educación y su acceso, los primeros que tienen que enfatizar en esta educación son los propios pacientes. Y obviamente en este campo también la familia. Ahora, no podemos dejar de lado todo el grupo de apoyo que tienen estos pacientes, que son los propios médicos que les atienden, más los servicios de salud que les acompañan. Ahora, es importante que estos servicios de salud tengan grupos abiertos para acceso de educación en salud y que estos pacientes a la hora de llegar a las consultas o por cuenta propia lleguen a los servicios de educación que se dan en esas instituciones. Excelente. Y ya teniendo a estos protagonistas, teniendo toda esta información, ¿cómo deben enrolarse las personas con diabetes en su cambio de estilo de vida? Bueno, el enrolamiento en el cambio de estilo de vida, como dije, empieza sobre el autocuidado, la conciencia misma de que el trastorno es un trastorno que le compete y que necesita cuidarse. El 90% de los resultados en diabetes dependen de ese autocuidado que el paciente tiene. Entonces, cuando se enrola es buscar primero el médico o el servicio de salud que le pueda dar las atenciones que sean integrales, porque no solo se trata de dar medicamentos para el control de la glucosa, sino que también atender las otras enfermedades que están concomitantes, como también los cambios en el estilo de vida. Y igualmente la educación. Cuando estos servicios son integrales y puedan darse a acceso para los pacientes, ahí estamos haciendo la diferencia. Y los pacientes pueden buscar los centros de salud que ofrezcan esos servicios, ya sea públicos y privados, para poder tener la mejor atención. Y cuando nosotros hablamos acerca de ese acceso a los cuidados, ¿cuáles serían algunas metas para los pacientes? Interesante. La Organización Mundial de la Salud recientemente publicó algunas metas a raíz de que la diabetes misma va aumentando en cantidad de personas en el mundo. Ya usted hablaba de que 1 de cada 10 personas están padeciendo de diabetes y que la mitad no sabe que padece de diabetes. Por tanto, las metas son muy importantes. Se dice que 1/3 de los pacientes en el mundo están bajo meta. Entonces, lo más importante es que la OMS nos señala que tenemos que tener el diagnóstico en el 80% de los casos, porque 1 de cada 2 pacientes no sabe que la padece. También tenemos que tener un 80% de control de la glucosa o del control metabólico del paciente y no quedarnos con ese 35% de buen control. Y luego tenemos que también tener control en el 80% de los casos del paciente hipertenso. En realidad quisiéramos apostar por el 100% de los casos, pero la situación no es tan fácil de lograr. También tenemos que tener que estos pacientes tienen riesgo de padecer enfermedades del corazón. Y por tanto, el tratar con unas medicinas que se llaman estatinas también tiene que ser parte de esto, y el 60% de los pacientes mayores de 40 años y padecen de diabetes deben de ser tratados con estatinas. Igualmente, todo paciente con diabetes tipo 1 debe tener un acceso, el 100% de los casos, de insulina, porque ellos son tratamientos 100% a base de insulina, como también el monitoreo adecuado de su control de glucosa. Yo diría de que estos pacientes también tienen que tener el 80% de acceso a la educación. Y esto obviamente no todos los centros públicos y privados tienen acceso, tienen esa oferta de servicio. Por tanto,
es un llamado también a que las clínicas y las instituciones oferten ese tipo de servicios, porque no pueden estos pacientes crónicos ser asistidos solo por la consulta tradicional, atención médico-paciente, sin tener el apoyo de otros colegas y de otros profesionales de la salud que son importantes. Estas clínicas asistenciales que dan atención en educación generalmente tienen que tener un educador en salud, tienen que tener nutricionista, tienen que tener psicólogo y el médico diabetólogo o endocrinólogo que participe junto a otros colegas, cardiólogos incluso, participando en la educación al paciente con diabetes. Es necesario un equipo interdisciplinario para poder atender como se debe a un paciente con diabetes. Y también me gustaría que habláramos acerca, ya mencionaba usted que no es solamente buscar el disminuir la glucosa, el azúcar en sangre, pero ahora nosotros sabemos que hay otros tratamientos por los mismos riesgos que conlleva la diabetes que nos ayudan a poder proteger algunos órganos que nosotros llamamos órganos blancos. ¿Cómo está la necesidad de los pacientes con diabetes de entrar también en ese rubro? Interesante pregunta. La verdad es que el enfoque en diabetes ha ido cambiando. El enfoque antes se llamaba glucocéntrico, es decir, que nuestro interés particular era hacer reducir los niveles de glucosa. Y los tratamientos estaban enfocados precisamente en reducir los riesgos asociados al azúcar. Pero cuando solo nos dedicamos a controlar el azúcar, podemos tener una situación de que solo podemos controlar riesgos asociados a problemas de los ojos o a problemas del riñón o incluso problemas de los nervios. Todos estos se llaman microangiopatías. Son defectos de pequeños vasos que la diabetes mal controlada lleva a tener estos defectos. Sin embargo, nos quedan otros enfoques que no los cubrimos mediante un efecto glucocéntrico. Los pacientes que tienen diabetes deben tener también un control sobre el peso. Y una de las cosas inmediatas siempre es controlar la glucosa, pero el punto seguido y bien que a 2-3 meses tenemos que tener resultados que vayan enfocados a un 5 a 10% de reducción del peso, porque más del 80% de las personas que tienen diabetes tienen además sobrepeso y obesidad. Por tanto, si reducimos ese 5 a 10% del peso inicial, vamos a ayudar al control metabólico del paciente, pero vamos a ayudar también al control del sobrepeso y obesidad y a todas las consecuencias que la misma sobrepeso y obesidad traslada al paciente. Luego, el otro punto importante es que tenemos que tener una vista de medio a largo plazo. Por ejemplo, los pacientes generalmente diabéticos o hipertensos adolecen de enfermedad cardiovascular. Y ahora agregaremos el punto de la enfermedad renal. Cuando nosotros tenemos un tratamiento que vaya enfocado desde el principio al final en relación al riesgo cardiovascular, tenemos impacto importante, porque la diabetes duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, hace 10 veces el riesgo de enfermedad renal y hace también que es la primera causa de daño de ceguera no traumática. De manera que todos estos órganos, al ser afectados por la diabetes y tener tratamientos que tengan mejora en la protección de órganos, es importante. Entonces nosotros ahora 4 parámetros que tomamos en este enfoque son: primero, el control de la glucosa. Obviamente es muy importante el control metabólico. Segundo, el control del peso. Es muy importante que la persona descienda al 5 al 10% de su peso. Si no es delgado y no desciende el peso, por lo menos en ese caso mantenerlo y que sea un peso saludable. Y el otro punto importante es protección de órganos, lo que usted ya señalaba. Esa protección de órganos sobre ojo, riñón, corazón, cerebro. Obviamente también sobre el pie, porque hay patología que se llama pie diabético. Que dicho sea de paso, en el mundo cada 3 segundos una persona con pie diabético es amputada. Entonces esto es importante que tengamos cada 30 segundos, perdón. Entonces es importante que tengamos ese dato. Y luego viene la reducción de riesgo cardiovascular. La reducción de riesgo cardiovascular es muy importante porque la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Y le hace con esta infarto y accidente cerebrovascular, que comúnmente se le conoce como derrame cerebral. Incluso son alrededor de 18 millones de personas que mueren en el mundo a consecuencia de estos trastornos que se llaman enfermedad cardiovascular. Y el infarto, el cáncer como tal, alcanza a 10 millones. De manera que la enfermedad cardiovascular y la muerte duplica
al cáncer y la muerte asociada a él. Es increíble cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en todas esas cifras, y también otra cosa que es increíble es cómo podemos controlarla. Rescato uno de los 80, hubieron varios 80, un 80% de estos riesgos se puede disminuir con cambios de estilo de vida. Y con esta situación, ¿qué tenemos nosotros programas a nivel de país para la prevención cardiovascular? Pues me gustaría decir que tenemos programas, pero no se tienen programas estructurados. Vea el punto, y voy a sacar de lo que usted señalaba en el intermedio, es el hecho de que hasta el 50% de diabetes tipo 2 se puede prevenir. Entonces, y algunos establecen cifras mayores. Y esta prevención es aquella básica que todos conocemos, que va por nuestros aspectos dietarios. Consumir cereales integrales, frutas, verduras, consumir agua abundante en nuestros alimentos, como parte de nuestros alimentos, hacer ejercicio diariamente, obviamente también tener control del estrés, tener reposo nocturno de 6 a 8 horas diarias. Todo eso es importante para que nosotros tengamos un mejor control de nuestro estilo de vida, como también un impacto en la progresión a diabetes. Este aspecto también es muy importante para toda persona. Ahora, por ejemplo, desde niños tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad en niños. O sea, no esperar que llegue a la etapa mayor de 18 años cuando lo consideremos adulto, sino que desde etapas iniciales. Porque basta con que uno tenga un antecedente familiar de enfermedad cardiometabólica, léase diabetes, hipertensión, elevación del colesterol o del triglicérido o problemas de ácido úrico, para considerar que esa persona tiene un riesgo de padecer diabetes y padecer las otras enfermedades que la herencia le dicta. Como también la persona que tiene sobrepeso y obesidad tiene que actuar sobre ese sobrepeso y obesidad, y basta con que ellos hagan un 5 o un 10% de reducción de peso. Ese se llama peso metabólico, que quizás no va a ser el peso ideal, pero va a hacer grandes mejoras en el control del azúcar. Y por ejemplo, una persona que teniendo 110 de glucosa, perdiendo el 5 a 10%, lo va a ver, y usted lo ha visto en su experiencia como nutricionista, que puede reducir 5, 10 o 20 puntos de su glucosa, y puede estar de una disglucemia en ayuno, que se caracteriza la elevación del azúcar por encima de 100, a un nivel por debajo de 100, que ya es un nivel controlado. Obviamente que también tenemos otras cosas como la misma actividad física, donde el paciente sedentario incrementa el riesgo de este desarrollo. Ahora, sí hay programas en el país orientados al tratamiento y control de la enfermedad cardiovascular, y uno de los más recientes es el programa HEART, que de alguna manera ya está dando impacto en lo que más agobia, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, ese programa está en todo el sistema público de salud y está siendo implementado con éxito, atendiendo a personas con diabetes, atendiendo a personas por hipertensión, elevaciones de colesterol o triglicéridos, y también a las personas con sobrepeso y obesidad, y previendo con ello enfermedad cardiovascular y también enfermedad renal. Así es que bienvenidos esos programas, pero obviamente a nivel preventivo propiamente dicho, falta mucho activismo de la población, ¿verdad?, para que estos programas lleguen y tengan mayor eco. Por ejemplo, una de las cosas que quizás en el futuro se va a tener que implementar son como ciudades que estimulen la actividad física. Entonces, esto no es solo una cosa que vincula con salud. Por ejemplo, exigir a los ministerios que se encargan de la parte de la infraestructura que la vía pública y las ciudades tengan espacios para sano esparcimiento y recreación y actividad física. Y también considerar que parte de las acciones que los estados deben de hacer es el control no solo el acceso a una alimentación saludable, sino que el control de esos alimentos que sean saludables. Hay unas políticas que han sido muy exitosas en otros países, como el etiquetado de los alimentos. Entonces, y vemos acá, cuando se va al súper, por ejemplo, que hay unos alimentos que provienen de México y que curiosamente ya tienen el etiquetado de cuando son ricos en grasa, cuando son ricos en azúcares, y ese tipo ya alerta a la persona de lo que va a consumir y que no pueda realmente consumir aquello que le pone en riesgo su salud. Así es que falta mucho trecho por recorrer, pero creo que ya hay algunos visos de solución a estos problemas de enfermedades cardiometabólicas y su tratamiento, por lo menos a través del programa HEART.
Excelente. Entonces tenemos todas estas herramientas que nos pueden ayudar como consumidores, como ciudadanos, pero siempre, como dijimos al inicio, el protagonista soy yo, el paciente. Obviamente, una persona consciente hace la diferencia. Y a las personas que adolecen de diabetes o tienen riesgo de diabetes, o a los familiares, que son los que están en riesgo de diabetes, lo que le pedimos es elevar su nivel de conciencia, sentirse que tienen un riesgo, pero no hacer una situación de pánico con eso, sino que establecer un estilo de vida saludable, y eso va a ser la gran diferencia en que la diabetes no aparezca, o que si aparezca muy tarde en su curso de vida y tenga un control favorable, porque la clave a las complicaciones es un diagnóstico temprano, un tratamiento precoz y adecuado, y un manejo interdisciplinario y un involucramiento del paciente y la familia completamente en su control. Muchas gracias, doctor, por todos estos consejos que nos ha brindado, y recordemos, menos preocupación y más ocupación.